Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto de nuevo saludarles en este espacio que hemos creado para ustedes, Charlas que Educan. Es un programa de recursos educativos AXI para poder estar en contacto, en comunicación con ustedes, nuestra comunidad educativa. Esta producción la estamos haciendo para que cada vez vayamos acercándonos más a temas que nos interesan a todos de educación cristiana. En nuestra pasada emisión estuvimos hablando con la doctora Catalina, la doctora Jennifer, acerca de temas de sexualidad, y hoy traemos un nuevo tema para todos ustedes. Ese tema es textos y recursos educativos acordes a la filosofía de la educación cristiana. Esa es una buena pregunta, y para hablarlo hoy hemos invitado a alguien muy especial. Él está en México y lo hemos conocido como un apasionado de la educación cristiana. He escuchado algo de él, hemos interactuado algunas veces y con su equipo, y se nota que lleva en sus venas, en su corazón, el tema de la educación cristiana. Él es el pastor Enrique Bremer, a quien hoy tenemos como invitado a Charlas que Educan. Pastor, muy buenos días, qué gusto saludar. Muy buenos días, Hernán. Muchas gracias por recibirme en tu espacio y pues qué gusto poder comunicarme con tantos educadores que están conectados contigo. Gracias. Bueno, les cuento que el pastor Enrique Bremer es fundador de un sistema educativo. Y cuando uno habla de fundador, habla de bases, habla de algo profundo, y por eso lo hemos llamado hoy a conversar sobre este tema tan importante. Él, junto con su esposa, dirigen un proyecto educativo que ha tenido un impacto grandísimo en Latinoamérica. Allí desde México ha impactado el resto de nuestro continente. Por eso estamos hoy charlando con él. Y pastor, gracias por estar aquí con nosotros en este día. Más adelante espero pueda contarnos más acerca del sistema educativo LAM, que es eso que Dios le ha regalado tan especial a usted. Por lo pronto, pastor, le cuento, mire, yo he estado visitando colegios, ese es parte de mi rol en la organización de educación cristiana a la que pertenezco. Visitamos a los colegios, hablamos con ellos y hemos encontrado algunas problemáticas, situaciones difíciles que tienen que enfrentar, pero también muchos con un ánimo enorme de continuar haciendo la tarea que Dios les ha encomendado en la educación cristiana. Por eso, a través de estas charlas, de todas las demás oportunidades de formación que tiene AXI, queremos seguirles animando, motivando, retándoles, quizás que se pregunten sobre cómo están haciendo su tarea de educación cristiana. Por eso hoy quiero hablarle a usted, quiero preguntarle, proponerle algunos temas para que charlemos. Y el primero de esos es, pastor, ustedes de su experiencia educativa, ¿cuál es la influencia? ¿Cuál es el impacto que tiene la educación en términos generales en una sociedad? Inmenso, enorme, determinante. La educación, bien entendida, bien aplicada, forma a las personas que luego serán la sociedad. Y nosotros vemos la importancia de la educación, lo vemos en la escritura, pero también lo vemos en la historia. En cada país donde ha habido un cambio de gobierno, un cambio de régimen, lo primero que hace ese régimen nuevo es tomar el control de la educación. Eso lo vemos en la conquista de lo que es América Latina, nuestro continente. También lo vemos nosotros con todos los movimientos revolucionarios del siglo XX. Independientemente si estás de acuerdo o no con ellos, es el común denominador que lo primero que hicieron fue tomar ellos las comunicaciones y la educación. Entonces, nosotros entendemos que si vas a forjar una nueva forma de convivencia humana, una nueva sociedad, lo haces empezando formando las mentes de sus futuros ciudadanos. He aquí la importancia entonces de educar, pero nosotros como creyentes tenemos todavía una razón más importante. Desde el Antiguo Testamento, Dios habla tanto a padres de familia como a líderes espirituales a formar las mentes y el carácter de nuestros hijos de acuerdo al plan y a la presencia de Dios. Lo vemos nosotros en Deuteronomio, donde Dios nos insta a formar a nuestros niños con su palabra para que ellos tengan un entendimiento de la vida que va de acorde a lo que Dios dice y a la realidad que Dios ha creado. Qué interesante. Claro que sí. Se ha notado usted, pastor, que todos los movimientos sociales
eh, sean a nivel de protesta, de propuestas de gobierno, siempre tienen un factor importante en la educación, porque la educación es la que empuja a Absolutamente. la sociedad. Que le inviertan más a la educación, que haya educación gratuita, que la educación tenga una relevancia dentro del sistema, al igual que la salud y otros sectores de la sociedad, pero educación siempre tiene un valor preponderante en el desarrollo de una sociedad. Muchas Ujú. sociedades, muchas civilizaciones, muchos países se miden en su desarrollo por el tema educativo. ¿Qué lugares ocupan? Inclusive hasta los países compiten con todo esto de las pruebas, ¿no? Esos Ujú. rankings que hay, las pruebas PISA, ¿en qué lugar está cada país? Entonces entendemos que la educación de por sí ya trae desarrollo. Estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Absolutamente. Qué bueno. Pero como usted lo mencionó, no solamente la educación, sino la educación cristiana. Ahora, usted como educador, como involucrado en el sistema educativo, como lo somos todos los que estamos escuchando esta charla, pero con ese componente, con esa visión de educación cristiana. ¿Cuál es la importancia de la educación cristiana para lo que estamos viviendo actualmente, pastor? Bueno, me gustaría hablarte sobre esto, pero desde una perspectiva no como el pastor que forzosamente tiene la obligación moral de enseñar los temas y los contenidos de la Biblia. Te quiero hablar, si tú quieres, desde un punto de vista más filosófico. Por Es el favor. siguiente. Si Dios creó todas las cosas y si Dios efectivamente sostiene toda la creación, entonces, que una persona sea educada sin tomar en cuenta la intervención de Dios en la realidad, esa persona está siendo educada en una fantasía, en un engaño, porque no está tomando en cuenta la realidad más esencial de todas, que es la presencia y la actividad de Dios en todo el universo. Entonces, cuando nosotros vemos educación cristiana, a menudo nuestro entendimiento de ella ha sido, le doy al alumno los contenidos que el sistema oficial de mi país me exige y aparte le añado algo de Biblia, algo de oración. Esto obviamente es un paso correcto, es un paso en la dirección correcta, pero esto no se puede todavía realmente determinar como educación cristiana. ¿Por qué? Porque se hace una bifurcación, se hace una especie de división. Tienes al alumno aprendiendo ciencias desde una perspectiva completamente secular, ajena a Dios, a veces inclusive anti Dios, Ujú. y entonces luego le enseñas moralidad desde una perspectiva bíblica. Entonces el niño tiene dos realidades. Y Ujú. lo ves en el adulto que tiene una vida dividida. Cuando está en la iglesia, ya sea en el culto dominical o en alguna otra actividad de la iglesia, es cristiano, piensa como cristiano. Pero se sale al trabajo, al negocio, a lo que es académico y su mente se va a otro ámbito y razona de una manera como si Dios no existiera. Entonces, esta división, ¿verdad? Donde hay dos formas de pensar a la hora de encarar la vida, es Claro. completamente destructiva y nos produce cristianos débiles que no influyen en la sociedad. Entonces, nosotros entendemos que educación cristiana debe integrar la realidad del creador en todo porque él lo creó todo. Por ejemplo, si tú te vas a las matemáticas, que típicamente nadie asocia matemáticas con Dios, y sin Ujú. embargo, las leyes de las matemáticas, que son extraordinarias, tuvieron un origen. Alguien inventó esto de la nada. Y ese alguien, pues es el Señor, es nuestro creador. Cuando tú examinas algunos fenómenos matemáticos, por ejemplo, como el número infinito, pi, ¿verdad? Que ahorita a través de un conjunto de computadoras en la nube se ha llevado hasta los 27 billones de dígitos después del punto decimal. Ujú. ¿De dónde sale un número así? Y vaya, es un constante en las matemáticas. Desde el tiempo de los egipcios se descubrió que este número era algo especial. ¿Quién inventa eso? Cuando tú ves, ¿verdad?, la manera en que las leyes de la física funcionan, ya sea las leyes de termodinámica, ¿verdad?, de la no creación de energía, del constante de la energía en el universo, ¿de dónde sale todo eso?
Cuando tú ves el funcionamiento del agua, que es maravilloso, porque contradice la mayoría de las leyes de la física. El agua va en contra de la ley de la gravedad. El agua a la hora de enfriarse se expande en vez de contraerse. Y muchos otros elementos sorprendentes en el agua. ¿De dónde sale todo eso? Entonces, no puedes separar la educación que nosotros conocemos como academia de la realidad de su creador. Y esto es donde nosotros amarramos una educación verdaderamente cristiana, porque ya tenemos los aspectos morales basados en las escrituras, pero ahora tenemos un entendimiento del mundo que nos rodea que concuerda con las escrituras. Así El es. resultado es una mente que piensa de acuerdo al pensamiento de Dios. Y esa persona se convierte en un creyente fuerte que influye para bien en la sociedad que nos rodea. Claro, entonces estamos apuntándole a esto, pastor, y los que nos están escuchando. Educación cristiana, la importancia de educación cristiana en este tiempo actualmente es para evitar que se siga repitiendo la formación que muchos de nuestras generaciones recibieron. Una educación dualista, separada, las verdades de las materias con las verdades de Dios. Una cosa en la que la mayoría de nosotros fuimos levantados fue en esa realidad. Las matemáticas van por un lado y la educación religiosa va por otro, ¿cierto? Así Así es. fuimos en nuestros colegios. Entonces, es la oportunidad que tenemos para acabar, para evitar que eso siga sucediendo. Existe un principio en la educación cristiana y es que ya existe un orden establecido y que el deber de nosotros como humanos es acoplarnos a ese orden que ya Dios estableció. Y hay muchas tendencias actuales que están tratando de separar esa realidad, ese principio de Dios del orden que ya está establecido. Las ciencias, las matemáticas y la academia lo que tiene que ayudar a los niños es a entender ese orden que ya Dios estableció, Así es. acoplarse a esa verdad, vivir para esa verdad, agradecer por esa verdad. Y desafortunadamente nosotros no fuimos educados en eso. Inclusive así hayamos estudiado en un colegio de corte religioso, Así es. sin importar cuál sea. Pero creo que sí nos crearon a nosotros en nuestra mente esa división. Nunca vimos la relación entre las dos cosas y qué bonito que usted nos recuerde eso. Es la oportunidad que tenemos de cambiar esa realidad. Y los centros educativos cristianos tienen la oportunidad de que las personas vivan una moralidad por un lado y un pensamiento por el otro. Que no tengan un pensamiento bíblico de las cosas, que no tengan una cosmovisión bíblica de las cosas, porque por eso tenemos a muchas personas creyentes con una fe desarrollada, quizás religiosa, pero con un pensamiento no bíblico. Eso es algo que estoy Así es. concluyendo de lo que usted nos está diciendo. Sí, absolutamente. Mira, te doy un ejemplo adicional, un pequeño examen que la mayoría de nosotros en el cual hemos fallado, y va así. ¿Cuál es la razón principal por la cual nosotros enseñamos lenguaje a nuestros hijos? Les enseñamos a leer y a escribir. La razón principal. Yo he hecho esta pregunta a miles de personas y las respuestas típicamente son, pues, porque es muy importante el poderse comunicar, porque es la base para poderse educar en lo demás. Si no puede leer, ¿cómo va a entonces obtener el conocimiento de libros sobre otros temas? Así es. Y muchos otros tipos de estas respuestas. Pero la respuesta correcta, y vaya, quiero confesar que la primera vez que a mí me hicieron la pregunta, yo no di la respuesta correcta, porque efectivamente fui creado en un sistema dualista. Sí. Y la respuesta correcta es muy sencilla. El Dios del universo se ha comunicado con la raza humana por escrito. Enseñamos a leer para que el ser humano pueda saber lo que Dios nos ha hablado. Esa es la suprema razón por la cual nosotros enseñamos lectoescritura. Ahora, yo ayer acabo de enviar a una pareja misionera a una zona de las montañas del norte de México a educar a toda una comunidad de indígenas, la raza tarahumara, ¿sí? Que tienen un rezago terrible en cuestiones de educación. Y me acuerdo que al platicar con estos misioneros, ellos me dijeron, queremos que tengan comprensión lectora
para que puedan ellos conocer la palabra de Dios y entonces sus vidas sean cambiadas. Ella tenía exactamente la visión correcta de lo que es educar en Cristo. Bueno, imagínense, y sobre ese tema, si solamente estamos hablando de una materia, en el resto de las asignaturas, de las materias académicas, hay tanto que descubrir de Dios. Eso es parte de lo que Sí. tenemos que seguir profundizando. Maestros, les recuerdo, nosotros fuimos formados en universidades y colegios con un enfoque secular y humanista. Y hoy Dios nos ha llamado a servir en un medio cristiano. Y es una de las cosas que tenemos que pedir a Dios que renueve nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra y estudiando. Por eso AXI tiene programas de capacitación. El programa de certificación docente apunta a eso, ayudarnos a crecer en esa nueva visión de la educación cristiana, desde la filosofía cristiana de la educación. Pastor, qué interesante esto. Y vamos concluyendo al tercer punto a donde yo quiero llegar. Ya hablamos de la importancia de la educación en el desarrollo de una sociedad, la importancia de la educación cristiana para este mundo actual. Pero la tercera es, aquellos que ya estamos haciendo educación cristiana, quizás una institución educativa que pertenece a una iglesia, o a una persona, o a una comunidad cristiana, una comunidad de fe cristiana. ¿Cuál es la relación que hay entre el modelo educativo, la forma como lo hace, la metodología que utiliza y la filosofía de la educación cristiana que acabamos de mencionar? Increíblemente buena pregunta, acertadísima. Te voy a decir por qué. En muchos colegios cristianos tienes maestros que de corazón están buscando educar a sus alumnos para encaminarlos hacia el Señor, pero ellos están teniendo que inventar cómo lo hacen, porque sus materiales no les ayudan. Sus materiales fueron desarrollados por personas que no siguen al Señor y de acuerdo a una filosofía de vida muchas veces contraria a la fe en Cristo. Entonces el maestro pues busca la forma de integrar las verdades de la Biblia a sus materias y pues la verdad es que a veces lo puede hacer, a veces no, muchas veces carece de información o de instrumentos para llevarlo a cabo. Entonces, en el mejor de los casos, pues el trabajo es pues un poco disparejo, ¿verdad? Y luego el alumno, como conversábamos hace rato, el alumno pues toma el libro, él lo lee, ¿verdad? Y el libro le dice lo contrario, en Así muchos es. sentidos, de lo que le está tratando de comunicar su maestro. Esto se presta a mucha frustración y pocos resultados. Ese es un aspecto. Entonces, queremos nosotros que nuestro material armonice con nuestra cosmovisión, que nuestro material nos ayude a desarrollar una cosmovisión bíblica. Eso es fundamental. Ahora, pero no para ahí, porque muchas veces nosotros entendemos educación cristiana solo en términos del contenido, de que el contenido moral y aún el contenido de cosmovisión sea bíblico, pero es más que eso. ¿Por qué? Piensa lo siguiente. ¿Quién es el maestro de maestros? Pues es Jesús. Jesús. Nunca ha habido ni nunca habrá un maestro como él. Yo un día me pregunté, ¿por qué no estamos nosotros examinando la manera en que Dios enseña? ¿Por qué estamos nosotros tratando de enseñar lo que Dios quiere, pero inventándolo nosotros de alguna forma? ¿Por qué no volteamos nosotros a ver las formas en que Dios instruye a la raza humana? Dios nos creó, Él creó nuestras mentes, Él sabe cómo aprendemos y luego viene Él en carne, ¿verdad? Como el maestro de maestros, a grado que nos dijo, no, no llamen a nadie maestro porque uno solo es su maestro. Entonces, Él nos enseña, entonces nos dimos a la tarea, vamos a ver cómo enseña Dios. Y la verdad es que es extraordinario. Hay verdades prácticas en la enseñanza de Jesús que revolucionan la manera en que nosotros interactuamos con un alumno. Te doy un par de ejemplos. Jesús era conocido por hacer preguntas. Todo el tiempo estaba haciendo preguntas.
Aún a los 12 años, cuando está en el templo, ¿verdad? Cuando se queda, cuando sus padres se van a Galilea y él se queda en el templo, estaban maravillados de su inteligencia, pero la clave es que él les estaba haciendo preguntas puntuales. Ujú. Y nosotros hemos visto que la inteligencia de una persona se demuestra no en que sabe información, sino en que logra formar preguntas, preguntas que verdaderamente muestran su entendimiento. O sea, el entendimiento de un tema no se revela porque yo sé cierta información o porque he memorizado ciertas respuestas. Ujú. Mi entendimiento de un tema se muestra en que yo puedo hacer preguntas inteligentes. Y Jesús lo hacía todo el tiempo. Le hacían preguntas a él, contestaba con preguntas. Entonces nosotros vemos esto. Otro aspecto de la enseñanza de Dios que vemos a lo largo de toda la escritura es que la enseñanza de Dios siempre empieza con una experiencia. Antes de que Dios te dé una explicación o una ley o cualquier otra cosa, te da una experiencia. Y después de la experiencia, la persona que la experimenta empieza a vocalizarlo, lo empieza a verbalizar, ¿verdad? En discusiones, en alabanza, en oraciones. Pero el asunto es que el segundo paso es que lo verbaliza, lo conversa. ¿Sí? Y después de eso viene la explicación donde Dios pone la norma o el principio o la promesa. Entonces Ujú. nosotros a esto le llamamos experiencia, expresión, codificación. Primero damos al alumno una experiencia. No sé, inflamos un globo con hidrógeno y lo hacemos explotar y todos los alumnos se maravillan y luego Ujú. empezamos a explicar qué es lo que haya sucedido. Pero vaya, entre la experiencia y la explicación va a haber un salón ruidoso porque los niños van a hablar y uno va a decir, ¿te fijaste? Y otros van a usar términos, bueno, en nuestro país términos mexicanos como qué chido y cosas por el estilo. Y nosotros no frenamos esa discusión, no frenamos esa expresión. Necesitamos que se exprese, porque en esa expresión ellos se conectan a la experiencia y la empiezan a procesar. Y entonces, ahora sí entramos en la explicación, en el desarrollo del pensamiento ya cristalizado de lo que aquí ha sucedido. Aquí mostramos la fórmula química de por qué esto sucedió, pero todo está surgiendo de una experiencia que tuvo el alumno. Lo ves en la escritura, por ejemplo, el caso clásico, el apóstol Pablo. Saulo de Tarso va rumbo a Damasco. Jesús se le aparece, lo tumba al suelo, ¿verdad? Una luz cegadora, una Ujú. voz, la experiencia fue apabullante, completamente absorbió la atención de este hombre. Y entonces él empieza a hacer preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y él, de los siguientes 3 días ayunando, está buscando, tratando de entender. Llega Ananías, hay una conversación al respecto, hay una experiencia adicional, pero es hasta años después que él logra registrar todo esto en texto y de ahí nos beneficiamos nosotros. Entonces vemos nuevamente, primero la experiencia, luego la expresión y finalmente la codificación. Ahora, típicamente en nuestras escuelas, nosotros lo hacemos al revés. Llegamos, damos un texto escrito A la o quizá en quiz. una pantalla, si somos modernos, ¿verdad? Y damos mucha información. Y si el maestro es bueno, se abre a algo de discusión con los alumnos. Si es un maestro que integra o incorpora a sus alumnos en esa expresión. Ujú. Y luego, si de veras es muy buen maestro, quizá haga algún experimento o les pida que lleven a cabo alguna tarea en casa donde ellos van a poder ver la aplicación de esto que les enseñó. Exactamente al contrario de cómo Dios nos diseñó. Con razón los niños se aburren en la escuela. Con razón ellos están buscando la experiencia en la pantalla de su teléfono, porque fuimos diseñados para empezar con experiencias y luego Ujú. continuar hacia el entendimiento ya claro de la verdad detrás de aquella experiencia.
Entonces, en las escrituras y en el modelo educativo encontramos no solamente contenido moral y contenido teológico, también encontramos pedagogía. Así es. Y cuando unimos estas dos cosas, lo que producimos son alumnos que destacan. Yo tengo 32 años educando. He educado a miles e incontables miles de alumnos. Nunca he encontrado un alumno tonto. Nunca. En todos aquellos, aún niños que venían con alguna cierta discapacidad, nunca hemos encontrado uno tonto, porque Dios no hace seres humanos tontos. Así es. Y si lo trabajas correctamente, y no estoy hablando de algo muy complicado, sino simplemente siguiendo el modelo del diseño de Dios, tú vas a sacar una persona con una capacidad de análisis, una capacidad creativa, una capacidad de comunicación extraordinarias. Y Amén. estas personas son las que cambian el mundo. Así es. ¿Están notando ustedes, directores, profesores, padres de familia, que están allá escuchando esta charla, están entendiendo, al igual que yo lo estoy comprendiendo en esta charla con el pastor Enrique Bremer, que no hay necesidad de tener un modelo pedagógico diferente al que nos provee la educación cristiana, la filosofía de la educación cristiana, que hay una forma de aprendizaje que está inmersa dentro de la vida cristiana? Nosotros muchas veces en el colegio cometemos el error de decir, somos un colegio cristiano, pero nuestro modelo está basado en una teoría humanista o secular, o algunos de esos autores, psicólogos o pedagogos que desconocían a Dios en la realidad de las personas, y así educamos a los niños. Estamos creándoles un conflicto aún mayor de lo que hablamos. Claro. Les estamos creando la mente dualista, pero hoy quiero darles un ánimo, les quiero dar tranquilidad. Mire, cada vez que profundizamos en la vida cristiana, en la cosmovisión cristiana, la educación, vamos a encontrar recursos, vamos a encontrar un contexto para educar desde la perspectiva de Dios, que fue la forma como creó originalmente Dios a las personas. Desde ese diseño que nos acaba de exponer brevemente en esos ejemplos pequeñitos, sí existe una pedagogía. No tengo que seguir lo que dice solo ese autor. Algunos autores nos ayudan, algunas teorías pedagógicas nos ayudan, pero dentro de la filosofía de la educación cristiana, el modelo educativo, como usted está educando, como usted está desarrollando la academia, no debe diferir de los principios, de los valores y de la pedagogía que hay en la misma palabra. Qué interesante eso que estás planteándonos hoy, desafiándonos a indagar más, a conocer más. Qué bueno. Y por eso, Hernán, me gustaría comentarte algo claro, muy importante respecto de autores sobre pedagogía y educación. uh-huh. Número uno, el modelo educativo que usamos en el mundo entero hoy fue inventado por un ferviente cristiano. Se llamaba Juan Comenio, Sí. o su nombre original, Jan Komensky. Él revolucionó la educación en su tiempo, ¿verdad? La educación era en latín, era solamente para los hijos varones de los ricos, y él hizo cambios extraordinarios para una educación universal, niños, niñas, en la lengua madre del alumno, y él revolucionó todo el pensamiento del trato con el niño. Todo el concepto de una educación padiocéntrica, es decir, centrada en el niño, sale de Comenio. Y si tú vas a cualquier institución educativa secular y mencionas el nombre Juan Comenio, todo el mundo sabe quién es. Uh-huh. Y los cristianos a menudo no sabemos que la educación, o ya si tú quieres deteriorada, moderna, originó en él. Y que si volvemos nosotros a estudiar a este gran creyente, porque él fue el obispo de la iglesia de los moravos en la República Checa, en lo que es ahora la República Checa, un gran héroe de la fe, perseguido terriblemente por sus creencias y su trabajo. Pero si nosotros regresamos y vemos su obra, nos damos cuenta de que no necesitamos nosotros buscar en otros lugares para encontrar respuestas a la práctica de la educación. Y cierro este pensamiento con lo siguiente, porque nosotros los seres humanos nos deslumbramos con figuras importantes. Jean Piaget, el gran educador francés, él dijo en una ocasión, no necesitas inventar nada nuevo en cuanto a la educación, solo haz lo que dijo Comenio. Imagínate. Imagínate. Y creo que, bueno, entonces maestros
¿Quieren un autor de pedagogía cristiana? Bien, ya tienen ahí. Quizás deberíamos refrescar eso en nuestras semanas de capacitación en el colegio. Empezar a ir a Mm, textos, a fuentes primarias de educación, a textos que de verdad tengan ese contenido bíblico que necesitamos para desarrollar el proyecto educativo que Dios nos ha entregado. Qué interesante, pastor. Bueno, vamos a ir cerrando, pero no podemos olvidarnos que usted lo mencioné al inicio, es el fundador de un sistema de ujú. algo que Dios le regaló. Y yo he leído de lo que existe de documentación acerca de su modelo. Voy a leerlo aquí brevemente, pero usted nos va a hablar desde el corazón de este programa. Dice que el modelo educativo LAM es un modelo innovador. Esa palabra nos gusta mucho en educación, que se centra en que el alumno pueda enriquecer su conocimiento, desarrollar su mente y ver a Dios en todos los aspectos del entorno, teniendo como objetivos principales una educación efectiva, excelente, de calidad y con bases cristianas al alcance de todos. Ujú. Eso es lo que dice ese párrafo. Pastor, Sí. háblenos desde su corazón. ¿Qué fue lo que Dios le dio y qué significa ese sistema LAM? Bueno, primeramente voy a empezar al revés. Voy a empezar desde el fin de lo que tienes escrito aquí. Número uno, nuestro interés es educar al niño que no tiene opciones, Okay. el niño que no tiene recursos. Me dijo ayer una educadora, dijo, educar al niño que no tiene recursos es darle una oportunidad. Educar al niño que tiene recursos es darle una opción. Y yo quiero educar al niño que no tiene los recursos. Y nosotros por eso luchamos y trabajamos para cómo hacemos esto accesible a las personas más necesitadas. Y hemos encontrado tesoros entre la gente más necesitada. Nosotros en la ciudad donde yo vivo tenemos dos escuelas. La escuela de paga y luego una escuela que tenemos en una zona marginada muy difícil, donde becamos a todos los niños en un grado muy fuerte, ¿verdad? La mayoría de los costos de esa educación los cubrimos nosotros a través de diferentes programas. Los padres solo pagan una pequeña cuota. Okay. Cuando se vino la pandemia, en la escuela principal perdimos arribita del 10% de nuestros alumnos que se salieron de la escuela. En la escuela, en la zona marginada, no perdimos un solo alumno. Para ellos, la educación de sus Era hijos todo. es lo más importante que tienen en su vida y prefieren a veces no comer que dejar de tener a sus hijos en la escuela. Wow, pues yo doy un brazo, ¿verdad? Para educar a esos alumnos. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo, nosotros tenemos un lema en nuestra escuela original que es Segunda de Pedro capítulo 1, dice, añadan a su fe excelencia y a la excelencia conocimiento. Y va en este orden, ¿sí? Fe toma menos tiempo, pero es la base. Y luego excelencia nos habla de carácter, nos habla del desarrollo de la mente y finalmente el conocimiento y las habilidades que se requieren en el mundo en que nosotros vivimos. Este es el orden de trabajo que tenemos. Queremos que el alumno desarrolle su carácter cristiano, pero también su capacidad en su mente. Entonces, queremos que el alumno, por eso queremos que haga 1000 preguntas. Y vaya, los niños en automático lo hacen. El niño deja de hacer Total. preguntas porque sus padres y sus maestros lo callan y lo castigan por hacerlo. Terrible pecado del adulto. El niño debe hacer 1000 preguntas y los adultos deben de estar respondiéndolas en todo momento. Hace un año y fracción yo estuve con unos educadores en Israel y me comentaron algo que me revolucionó. Dijo, cuando se reúnen las familias hebreas, las familias judías, para celebrar alguno de los festejos de la Biblia, ¿verdad? De la historia de los judíos, dice, y ahí están tíos y padres y abuelos, dice, es la responsabilidad de los niños pararse delante de los adultos y hacerles preguntas y es responsabilidad de los adultos responderles Total. para que ellos conozcan por qué son lo que son. Me Magnífico. quedé. Y luego me dice una cosa este educador, dice, toda madre judía, cuando su niño llega a casa después de estar en la escuela todo el día, lo que le dice es lo siguiente, no le dice cómo te fue, no le dice con quién jugaste, ni siquiera le pregunta qué aprendiste.
le dice, ¿qué preguntas inteligentes hiciste el día de hoy? Muy bueno. ¡Wow! Entonces, eso nos presenta toda una dinámica de desarrollo de la capacidad de la persona. Queremos que nuestros alumnos se equivoquen mucho, porque el que no se equivoque es porque no intenta nada. Y hemos descubierto que cuando te equivocas es donde más aprendes. Entonces, queremos nosotros desarrollar la mente de nuestros alumnos, su capacidad de análisis, su capacidad de apreciar belleza en un escrito, de apreciar las emociones de un héroe en una historia, etcétera. Estamos buscando no memorizar. O sea, hay cosas que se tienen que memorizar en la vida, pero la memorización nunca puede ser el punto principal de la educación. Y en América Latina tiende a serlo. ¿Sí? Lo que queremos es la capacidad de razonar, de buscar información, de interpretar aquello, de aplicarlo. ¿Sí? Y va a haber mucho ruido, muchas preguntas y muchos errores. Los israelíes le llaman a esto el modelo del caos controlado. Los maestros se asustan un poco cuando les digo eso, pero es la forma en que se aprende en la vida real y queremos que las escuelas sean instrumentos para llevar esto a cabo. Ahora, en términos concretos de nuestro sistema educativo, nosotros tenemos ya 5 años trabajando a marchas forzadas. Aquí tengo conmigo algunos de nuestros colaboradores que trabajan día y noche para desarrollar materiales, para mejorar nuestros libros, etcétera. Y hemos desarrollado todo lo que es el sistema preescolar, absolutamente con todos sus manuales. Literalmente el manual va guiando al maestro a través de todo lo que hará todo el día, cada día con sus alumnos. Esta le da una base desde la cual partir, la cual obviamente puede adaptar, modificar y enriquecer, pero no está empezando el maestro desde cero. El resultado es que el maestro puede enfocar su capacidad y sus fuerzas en ser un increíble maestro en vez de en qué invento para mañana. También tenemos ya el material de absolutamente todo primaria, de todo lo que es, bueno, no sé qué terminología o etiqueta se usa. La educación primaria somos muy similares en Latinoamérica. Los primeros grados son muy similares. Hay unas divisiones en la secundaria, pero todos empezamos igual. Entonces, en primaria ya también tenemos todas las materias desarrolladas, todos los libros para todos los temas y hemos desarrollado los manuales, que por cierto son increíbles los manuales. Están mejores que los libros de los alumnos, los manuales. Y tenemos ya manuales para todo lo que es lenguaje, matemáticas y ciencias. De manera que el maestro, cuando una escuela usa nuestros libros, automáticamente le damos acceso a los manuales sin costo. Entonces el maestro ve los manuales y ahí están sugerencias, material didáctico, todo ya gratuito, todo incluido. Y él entonces tiene una base de la cual empezar. Ahora él puede modificar eso, él puede añadirle, pero repito, no está empezando desde cero. Adicional a eso, les damos exámenes, les damos quizzes, les damos toda clase de material didáctico, tanto para el alumno como el maestro, y todo esto es gratuito. Porque nuestra tirada no es ganar un peso o un colón o un dólar. Nuestra tirada es que queremos el alma de esta generación. O sea, nuestra ambición es mucho mayor a ganar un poco de dinero. Nuestra ambición es forjar una nueva camada de cristianos que están enteramente preparados para la vida para no solamente sobrevivir, sino para cambiar el mundo. Y te digo nuestra base bíblica. Nuestra base bíblica se encuentra en el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel tú encuentras que a estos muchachos, es más, voy a buscar el pasaje porque te lo quiero leer. Claro que sí. Y lo vamos a colocar también. Es tan extraordinario. En el capítulo 1 de Daniel encontramos nosotros las siguientes palabras. Dice en el verso 17, a estos 4 muchachos, Daniel y sus amigos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahora, estos eran muchachos jovencitos, eran esclavos en un país extraño,
donde les cambiaron el nombre, les cambiaron el idioma, les cambiaron todo, y sin embargo, ellos llegaron a gobernar Babilonia. Eran muy pocos, pero su influencia fue enorme. Lo que nosotros queremos hacer es formar a los Danieles de nuestra generación. Es tomar a esos hijos de creyentes, enseñarles de acuerdo a lo que Dios dice, hacerlos expertos en letras y ciencias, pero al mismo tiempo conectados a lo espiritual, conectados a la fe en Cristo. Y esta combinación producirá Danieles, donde un jovencito tiene influencia mayor a 1000 de sus contemporáneos. Esto es lo que pasó con Daniel y esto es lo que creemos que Dios está haciendo en este tiempo. Así es. Entonces, el objetivo de nuestros materiales, el objetivo de nuestro sistema es facilitarle al maestro, facilitarle a la institución educativa el forjar a sus alumnos en esta forma integral, donde su carácter, su inteligencia, su conocimiento de las herramientas que se utilizan en este mundo y su fe en el Señor, todos trabajan en conjunto para forjar un líder verdadero. Qué bonito. Usted acabó de responder a mi pregunta. ¿Cuál es el corazón del sistema? Muchas de las editoriales, muchos de los proveedores de recursos educativos no nos hablan del corazón, simplemente del material, del costo, de cómo lo hicieron, o bueno, u otros intereses. Pero usted nos habló del corazón. Y es que el sistema que ustedes han desarrollado, como todo lo que proviene del Señor, viene del corazón del Señor. Viene de esa visión por formar una generación. Y esto es lo que nos ha impactado cuando hemos estrechado esta relación con Recursos Educativos AXI. AXI ha sacado unas ediciones limitadas para ayudar a los maestros a formar en la parte bíblica, ¿cierto? En la formación de carácter. Pero ustedes han estado desarrollando también materiales que se complementan, que somos, creo que hay una muy buena conexión entre el espíritu, lo que queremos que realmente llegue a los colegios. Hay un sistema, existen recursos, materiales. El maestro tiene que enfocarse en la relación con sus estudiantes, en desarrollar esta metodología, pero necesita una guía. Uno de los problemas grandes es empezar a armar una colcha de retazos de todo lo que encuentra en el libro que vende la editorial, en lo que dice el Ministerio de Educación, lo que dice YouTube, lo que él sabe, lo que ha escuchado, y arma una colcha de retazos. Tener un material sólido, una estructura curricular, le ayuda al maestro a enfocarse en lo que realmente Dios lo ha llamado, que es a pastorear el corazón de sus hijos, de sus alumnos. Así es. Es enfocarse en la relación, en crear el escenario, lo que usted decía. Tal vez el libro no lo dice todo y sería utópico pensar que el libro lo dice todo. El maestro debe buscar recursos, pero ya hay un escenario, ya hay unas bases para hacer eso. Qué bonito que usted nos comparta eso del corazón que hay en LAM. Para la parte técnica, para la parte metodológica, inclusive para la parte económica, vamos a desarrollar algunas sesiones donde los interesados vengan a escuchar eso. Pero hoy dejamos en el corazón de ustedes, papás, maestros, directores, sí existe un material, sí existe un recurso que alguien quizás ha empezado a desarrollar hace muchos años por el llamado de Dios, y lo más importante, en español. ¿Por qué? Porque yo conozco, pastor, de muchas de estas iniciativas, materiales, series curriculares, pero en inglés, que muchos son un limitante para esa primera población que usted mencionó. Ese objetivo de esa población que muchas veces está limitada en recursos para acceder a una educación de calidad. Y en el inglés, pues allá hay una barrera. Pero en español, Dios lo bendiga por eso que ha hecho. Gracias por la iniciativa y por haber escuchado la voz de Dios para poder desarrollar esto. Y yo sé que a través de este vínculo que estamos fortaleciendo con Libros Águila, con AXI, con Recursos Educativos AXI y con los distribuidores en toda Latinoamérica, vamos a hacer posible que esto le llegue a las personas que están interesadas y que están soñando. Y quizás alguno está orando, Señor, ¿dónde hay un libro para enseñar matemáticas con una cosmovisión cristiana? Pues aquí está. Y muchos otros recursos que sé que están a la mano de lo que estamos nosotros buscando llevar a los colegios. Qué bonito poder hacer eso en este tiempo. Bueno, estas charlas que educan pueden extenderse muchísimo. Podríamos hablar en profundidad de cada una de estas cosas, pero vamos a cerrar como siempre, pastor. ¿Cuál es la invitación que usted le haría a los directores
a los directores académicos, coordinadores o maestros que nos estén escuchando? ¿Qué es lo que hoy tendría Yo les que animaría animarse? a recordar la razón por la cual son educadores cristianos Ujú. y no dejarse llevar por las muchas diferentes cosas que luego nos distraen, Sí, ¿sí? Que busquen material y busquen procesos que verdaderamente les darán el resultado por el cual originalmente entramos a educar en Cristo. Te hago un comentario que es importante. Al principio de nuestra charla comentaste las pruebas estandarizadas como PISA y demás. sí, En México se lleva a cabo eso cada año, se llaman las pruebas Planea, y en las pruebas estandarizadas de México, el récord de nuestras escuelas es el siguiente. En México, el récord es bastante malo, de que 80% de los alumnos a nivel nacional salen reprobados en las pruebas estandarizadas y solo el 20% sale aprobado. En las escuelas que usan el sistema educativo LAM es exactamente a la inversa. El 80% resulta aprobado y solo el 20% desaprobado. En nuestro estado, yo estoy en el estado de Chihuahua, el estado grande de México, de las 3 mejores escuelas en los exámenes estandarizados de nuestro estado, 2 de ellas son del sistema educativo LAMP. Entonces, no solamente presentamos un sistema que forma a nuestros alumnos en armonía con nuestra fe, sino que presentamos un sistema que da resultados reales en el ámbito en que todos nos tenemos que mover. así ¿Sí? es. Esto entonces nos da respuestas concretas, no nos aísla, no nos saca, sino al contrario, nos hace a nosotros instrumentos dentro del medio, dentro de la sociedad en la que nos encontramos. Así que yo quiero animar a los maestros, a los directores. Considera qué es lo que estamos buscando, para qué Dios nos llevó a hacer este esfuerzo tan grande de educación cristiana y entonces alinea toda tu trabajo, tu filosofía, tus materias, tus materiales, tus métodos a ese gran objetivo. Y yo sé que el Señor va a encaminarlos a un triunfo verdaderamente grande. Nosotros como Sistema Educativo LAM estamos aquí para servirles con capacitaciones, con lo que es LAM en línea, que son clases ya filmadas, ¿verdad? Para que ustedes puedan utilizar con todo lo que se requiere para los niveles de preescolar, primaria y todavía no completamos secundaria, pero ya Ahí estamos muy van, avanzados. Sí, ahí gracias a van. Dios. Ya lenguaje, matemáticas y los manuales de lenguaje ya están listos y seguimos trabajando. Así que queremos ser parte de esta revolución en América Latina y queremos que ustedes son instrumentos de Dios para lograrlo. Amén, amén. Y algo interesante, ustedes han logrado integrar de una manera muy bonita, una manera práctica, los materiales que Axia ha estado desarrollando. Diseño original para sexualidad, fundamentos del carácter, Biblia, han entrado a complementar el programa que ustedes tienen y creo que eso es lo que Dios quiere, que trabajemos de la mano por lograr el objetivo por el cual Dios nos ha llamado a hacer educación cristiana. Bueno, Así es. estimados oyentes, participantes de estas charlas que educan, espero que hoy Dios haya hablado a su corazón, que lo motive, que lo mueva. Mire, si usted está tomando decisiones de editoriales en este tiempo, diga, espera un momento, yo quiero mirar esa opción. Quiero las opciones que me están ofreciendo que provienen de una fuente sana, una fuente que yo confiable sobre todo para enseñar a los niños que están viniendo a mi colegio. Y quizás en ese momento de parar y al revisar lo que esa propuesta educativa, tal vez Dios va a bendecir, va a aumentar también la capacidad educativa de su institución. Démonos esa oportunidad. Quizás nunca lo hemos considerado. Quizás estamos ya casados con una editorial por alguna motivación, pero Dios está hoy diciéndonos, date esta oportunidad de revisar, de tener textos y recursos educativos acordes a la filosofía de la educación cristiana que nosotros profesamos y ofrecemos a las familias. Pastor, fue un gusto haber hablado con usted en esta mañana. Espero que lo podamos hacer algún día
en vivo y en directo. Está bienvenido a Colombia porque supe que no ha venido a Gracias. Colombia. Así que, por favor, pónganlo en su lista porque lo esperaríamos aquí en Colombia y en el resto de Latinoamérica. Y a los lugares donde no podemos llegar físicamente, demos gracias a Dios por la tecnología, porque nos está llegando, nos está permitiendo llegar a lugares donde antes no imaginábamos. Gracias por este tiempo. A ustedes nos esperamos vernos en la próxima Charlas que Educan, y a todo el equipo del Sistema LAM, de Libros Águila, de Recursos Educativos y a todos los colegios cristianos, tengan un bendecido día. Muchas gracias, Hernán. Un abrazo a todos ustedes y que Dios los bendiga en todo lo que están haciendo por el reino.